Ejercicio 3 sobre explicación de análisis de magnitudes en circuito paralelo. En este ejercicio, entonces se cuentan con un circuito paralelo de tres resistencias, R1, R2, R3. La resistencia 1 vale 100 watts. En la resistencia 2 hay 250 watts. En la resistencia 3 hay 500 watts. Y se está dando el valor de la resistencia total, que son de 120 ohmios. Se pide que se halle la corriente que circula por la resistencia 1 y 1, y se está pidiendo que halle el valor de la resistencia 2, que no lo conocemos. Anteriormente se había explicado que cuando se quiera hallar el valor de las potencias, entonces habíamos dicho que la potencia total resulta de hallar el valor de la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3, la potencia total. Entonces en este caso lo que debemos intentar hallar es en cualquier parte de los datos. Si yo hago la sumatoria de las tres potencias, pues voy a obtener la potencia total. Y en el ejercicio me está dando el valor de la resistencia total, de tal forma que tendría ya dos datos totales, el valor de la resistencia y el valor de la potencia. ¿Para hallar qué? Para hallar el voltaje. Que recordamos que si en un circuito paralelo yo hallo el voltaje en una de las resistencias o en cualquier parte, ese voltaje va a ser el mismo en cualquiera de las resistencias del circuito. En este caso, si yo tengo la potencia total y tengo la resistencia total, pues puedo hallar el voltaje que hay aquí en la fuente, que es el voltaje total. Y ese voltaje va a ser el mismo en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Habiendo hecho ese análisis del ejercicio, entonces ya podemos empezar a proceder a realizarlo. Entonces yo digo, potencia total es igual al valor de la potencia 1 más el valor de la potencia 2 más el valor de la potencia 3. Entonces, potencia total. Potencia 1 vale 100 watts más la potencia 2, 250 watts más la potencia 3, 500 watts. Haciendo esta sumatoria, entonces la potencia total de 100, 250 y 500, entonces serán 850 watts y es mi potencia total. Entonces ya tengo datos totales, la potencia y la resistencia, para hallar el voltaje. Voltaje total es lo que quiero hallar. Tengo el dato de la resistencia total, que es de 120 ohmios, y tengo el dato de la potencia total, que es igual a 850 watts. ¿Qué fórmula me relaciona estas tres magnitudes? Voltaje, resistencia y potencia. Voltaje, resistencia y potencia. Entonces la fórmula que me la relaciona es esta de acá: voltaje, resistencia y potencia. La escribimos, ¿no? Entonces la potencia total viene siendo igual al voltaje total. Voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Como lo que me están pidiendo que haya es el valor del voltaje de esta fórmula, es necesario despejar ese voltaje. Entonces voltaje viene siendo igual a, esta resistencia está dividiendo, recuerden, pasa a multiplicar. Entonces queda potencia total
multiplicado por la resistencia total. Como el voltaje tiene un exponente, ese exponente pasa al otro lado, se convierte en raíz cuadrada. De tal forma que el voltaje total se iguala a la raíz cuadrada de 850 watts multiplicado por los 120 ohmios. Voltaje total entonces igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de 850 en 120 da 102.000. Y a estos 102.000 finalmente entonces le sacamos la raíz cuadrada para hallar el voltaje total. Ese voltaje total, después de haber hecho la operación, da 319.3 voltios. Y ya obtuve mi voltaje total de acá, 319.3 voltios. Y recordemos, ese voltaje viene siendo el mismo: la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Me piden ahora que haya la corriente 1. Ya tengo datos para hallar la corriente 1. Tengo el valor de la potencia 1, que vale 100 watts. Y tengo el valor del voltaje 1. ¿Cuánto es? 319. Voltaje 1, 319.3 voltios. ¿Cuál fórmula me sirve? La primera, ¿cierto? Potencia igual corriente por voltaje. Es necesario despejar porque me piden hallar la corriente. Entonces la corriente haciendo el despeje será igual a la potencia. Este voltaje está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces esa corriente 1 viene siendo igual a la potencia, que son 100 watts dividido 319.3 voltios. Entonces la corriente 1, habiendo hecho la división, da 0.34 amperios. De esa forma hemos obtenido la corriente 1 que baja por acá, que es de 0.34 amperios. Ahora me piden que haya el valor de la resistencia 2. Igual ya tengo datos. ¿Cuáles son? El primero y que se ve es la potencia 2, que es de 250 watts. Y el segundo, que no se ve pero está, que es el voltaje, que es el mismo. Ese voltaje 2, entonces viene siendo 319.3 voltios. ¿Cuál fórmula me sirve? Resistencia, potencia y voltaje. Resistencia, potencia y voltaje. Nuevamente la última. Entonces me dice que la potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿Qué me están pidiendo ahora, calle? La resistencia. Entonces el despeje de esta forma, entonces resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la potencia. Recuerden que para despejar esta fórmula simplemente se intercambian los dos términos. Entonces la resistencia 2 viene siendo igual a 319.3 voltios al cuadrado sobre la potencia, que son 250 watts. 319.3 al cuadrado da 101.952.49 voltios dividido 250. Y esa resistencia 2 finalmente, luego de haber hecho esa división, da 407.3 ohmios.
Ese viene siendo entonces el valor de la resistencia 2. 407.3 ohmios. Espero que el ejercicio les sirva para desarrollar las actividades que siguen.